Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a darle continuidad al tema de trigonometría que ya lo hemos empezado o iniciado en el tema anterior que vimos, en el cual pues estuvimos viendo las primeras fórmulas de lo que es el tema de trigonometría y estuvimos resolviendo algunos ejercicios con esas fórmulas. Si no me equivoco, se le dieron por allí como 9 fórmulas, de las cuales se dieron uso de 7 de ellas. Se le dio la fórmula del teorema de Pitágoras, la fórmula del coseno, del seno, de la tangente, de la cotangente, de la cosecante y de la secante. Entonces allí se le dieron ciertas fórmulas en el primer tema o en el tema inicial de lo que es la trigonometría. Ahora, en este caso, lo que vamos es, como ya lo dijimos anteriormente, lo que vamos es a darle continuidad a ese tema de trigonometría, puesto que hay todavía mucha tela que cortar en este tema o en este objetivo de la trigonometría. En este caso, vamos a ver lo que es la trigonometría basada en lo que son los grados y los radianes. A ustedes ya se les mandó a investigar cierta teoría que es algo así como definición de radianes y de 3 ejemplos. Además de eso, se les mandó a investigar unas 2 fórmulas más que ya ustedes deberían conocer, pero que es necesario que las recuerden para ponerlas en práctica en los ejercicios que pueden encontrarse en este tema, que son la fórmula del área del triángulo y la fórmula del perímetro del triángulo. Entonces, esas 2 fórmulas más la definición de lo que son los radianes y sus 3 ejemplos fue lo que se les mandó a investigar a ustedes como teoría previa a este tema. Ok, con respecto a este tema, lo inicial que vamos a ver y que ustedes van a necesitar son unas nuevas fórmulas adicionales, como lo dice acá, fórmulas adicionales de la trigonometría. ¿Por qué se le llaman fórmulas adicionales? Porque no es que estas fórmulas que van a ver acá ahora van a abolir las anteriores. No es que las van a quitar ni las van a ignorar, sino que estas se le suman a las anteriores. Es decir, que en este punto o en este nivel que estamos viendo la trigonometría, aquí vamos a hacer uso tanto de las fórmulas que ya se vieron en el tema pasado, como las nuevas fórmulas que vamos a estar viendo en este momento, para poder resolver los ejercicios que vamos a estar viendo en este tema más adelante. Entonces, lo primero es ver las fórmulas adicionales que vamos a necesitar en este tema. La primera de las fórmulas es la fórmula conocida como seno y coseno de ángulos notables, y es esta macrofórmula que vemos acá. En esta fórmula que estamos viendo acá, digamos que nos facilita el hecho de saber cuánto es el seno o el coseno de estos ángulos notables. Se le llaman ángulos notables porque son los ángulos con más repetición en los ejercicios, básicamente. Son ángulos que se dan de manera constante en la resolución de ejercicios trigonométricos. Obviamente hay muchos más ángulos, pero estos son los que más se visualizan. Entonces, en este caso, tenemos estos 5 ángulos notables, que son el ángulo de 0 grados, el ángulo de 30 grados, el ángulo de 45 grados, el ángulo de 60 grados y el ángulo de 90 grados. Cada uno de estos ángulos tiene su propio valor del seno y del coseno, que son fáciles de determinarlos con esta fórmula o con esta macro fórmula que estamos viendo acá. Esta fórmula obviamente tiene, digamos, una justificación matemática, pero para no hacer más largo la explicación del video, pues simplemente asumimos como cierta esta fórmula. Entonces, lo que hay es que saber cómo se usa.
Por ejemplo, acá en este espacio vamos a colocar unos cuantos ejemplos para ver cómo es que se usa esta macrofórmula que tenemos acá. Suponiendo que yo quiera hallar, por ejemplo, el seno de 30 grados, por ejemplo. Seno de 30 grados, por ejemplo, yo necesito buscarlo. Ahora, para buscarlo, simplemente me voy a la fórmula y busco las coordenadas del seno de 30 grados. Entonces, buscamos en la fórmula. Como pueden ver, la fórmula está compuesta por una raíz, por una línea de fracción en la parte de abajo y por un 2 como denominador. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar las coordenadas de seno de 30 grados. Vemos que en la fórmula está el seno y está el 30. En este caso, donde se unen el seno con el 30 es aquí en esta coordenada del 1. Entonces, seno de 30 grados es igual a raíz, como la pueden ver acá, raíz, esta raíz grande, raíz de 1 nada más, porque en el 1 es donde se une el seno con el 30 grados. Entonces sería seno de 30 grados es igual a raíz de 1 sobre 2. Entonces, ya sabiendo eso, lo único que tengo es que hacerlo o que colocarlo en esta parte, que se escribiría entonces de la siguiente manera. Se escribe la línea de fracción y escribimos en la parte de arriba seno de 30 grados es igual a raíz de 1 sobre 2. Los demás números no se toman porque esos le pertenecen a otro ángulo y a otra coordenada de seno o coseno. Entonces, seno de 30 es igual a raíz de 1 sobre 2. Por lo cual acá colocamos raíz de 1 sobre 2, lo cual nos daría a nosotros, obviamente la raíz cuadrada de 1 va a ser 1 sobre 2 y aquí tendríamos hallado el seno de 30. Como pueden ver, el seno de 30 es simplemente aplicar esta macro fórmula en la petición que nos están haciendo y simplemente me daría el resultado del seno o del coseno. Otro ejemplo, por ejemplo, si queremos buscar, pongámosle el coseno de 90, por decirlo de alguna manera. Entonces, buscamos, vamos a colocarlo acá, coseno de 90 grados. Para el coseno de 90 grados, pues simplemente lo buscamos en la fórmula. Vemos que acá está el coseno y que acá está el 90. Entonces, coseno de 90 se unen aquí en este valor de 0. Es decir, que el coseno de 90 es raíz de 0 sobre 2. Lo cual sería entonces, se escribiría de esta manera, raíz de 0 sobre 2. Lo cual sería, obviamente la raíz de 0 es 0 sobre 2, lo cual nos daría como último resultado el 0. Y aquí tendríamos el resultado de ese ejercicio que es el que nos están pidiendo en este caso. Luego de eso, pues podemos ver varios ejemplos más. Vamos a ver un tercer ejemplo para quedar un poco más claro de lo que es el uso de esta macrofórmula que tenemos acá. Le podemos decir algo así como coseno de 45 grados, por ejemplo. Coseno de 45 grados lo buscamos en la fórmula y podemos hallar lo que coseno se une con el 45 en este número 2 que está aquí. Coseno de 45 grados se unen en este número 2. Por lo cual sería raíz de 2 sobre 2. Lo cual entonces se escribiría en este sitio raíz de 2 sobre 2. Esto
como esta raíz va a dar un decimal, entonces se quedaría hasta allí. De ese modo es que se usa esta macrofórmula. Y como pueden ver, esta fórmula ya nos dice cuáles son los valores de cada uno de los senos y cosenos para estos 5 tipos de ángulos exclusivamente. Es decir, solamente se aplica en ángulo de 0, en ángulo de 30, en ángulo de 45 grados, en ángulo de 60 grados y en ángulo de 90 grados. Esta es la primera fórmula adicional. Además de eso, vienen otras tantas más que vamos a tener que usar mientras vamos avanzando, como por ejemplo la identidad fundamental de la trigonometría, que es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. No sé si lo notan, pero aquí simplemente se está llevando a cabo lo que es una aplicación del teorema de Pitágoras. Solamente que aquí se le está aplicando el teorema de Pitágoras directamente a las funciones trigonométricas del seno y del coseno. Pero es básicamente la aplicación del teorema de Pitágoras a las coordenadas del seno y de coseno de un triángulo rectángulo. Entonces, esta es la siguiente. Esta fórmula que estamos viendo acá, para este tema lo que vamos a hacer es demostrarla. Las veces que nos pidan en los problemas que vamos a ver, nos pidan demostrar esta fórmula, pues lo que hay es que demostrarla ya. Es decir, demostrar que todo este lado que está acá en verdad va a dar el resultado de 1. Luego vienen otras fórmulas, las cuales se conocen como las fórmulas de cambios de ángulo. Recuerden que a ustedes ya se les mandó a investigar lo que era la definición de radianes. Resulta que los ángulos en trigonometría se expresan de dos maneras. Se expresan como grados y se expresan como radianes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que los radianes, vamos a colocarlo así, los radianes tienen la característica de que tienen el símbolo de pi. Es decir, podemos colocar algo así como pi tercio, o podemos colocar también otro que sea así como 5 pi sobre 6, por ejemplo. Y estos dos que acabo de escribir están expresados en radianes. Es, digamos, un valor de ángulo, pero ya no está expresado en grados, sino en radianes. Radianes es una medida de ángulo diferente a la de los grados, que es la que más se usa. Pero, de todas maneras, se pueden resolver los ejemplos a partir de las medidas en radianes. Y obviamente las medidas en grados son esas que usted conoce como, por ejemplo, 60 grados, que se caracterizan por el 0 en la parte de arriba. Y otra, por ejemplo, otra medida podría ser, no sé, 150 grados, por ejemplo. 150 grados. Como pueden ver, la única forma de diferenciarlos es que los radianes presentan o manifiestan el símbolo pi, mientras que los grados manifiestan o presentan el 0 en la parte de arriba de la expresión. Bueno, básicamente, como hay dos maneras de expresar los ángulos que se pueden expresar en radianes y en grados, nosotros por lo general siempre trabajamos con grados. Por tal razón, entonces necesitamos una fórmula que nos facilite a nosotros cambiar algún radián que nos encontremos, cambiarlo o convertirlo en grados. ¿Cómo se hace eso? Pues usando esta fórmula que estamos viendo acá,
que es la fórmula que nos cambia de radianes a grados. Para cambiar de radianes a grados, simplemente yo tengo que tomar mi ángulo escrito en radian y multiplicarlo por 180 grados sobre pi. Esta fórmula es la que me va a cambiar un radian y me lo va a convertir en grados. Ya nosotros vamos a ver eso en los ejercicios que vienen posteriormente. Ahora, también existe la fórmula que me cambia de grados a radianes, que en este caso tomamos el valor de los grados. Podríamos tomar, por ejemplo, 60 grados, lo colocamos aquí, sería 60 grados por esta fracción. Y al realizarla, entonces nos daría como resultado un radian, porque lo que estamos es cambiando de grados a radianes. En el caso de radianes a grados, tomamos un radian, podríamos tomar cualquiera, por ejemplo este, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esta expresión y nos va a dar como resultado un ángulo expresado en grados. Esta fórmula es la que me cambia de radianes a grados y esta fórmula es la que me cambia de grados a radianes. Por lo general, esta fórmula de grados a radianes no lo vamos a usar en este tema de trigonometría que estamos viendo en este preciso momento. Posiblemente lo usemos más adelante, pero esta fórmula de grados a radianes por ahora no la vamos a usar. La que más vamos a usar es la de radianes a grados. Además de eso, entonces, es necesario tener conocimiento de las siguientes fórmulas que están acá abajo, que son las de traslado de ángulo al primer cuadrante. Recuerden que nosotros estamos trabajando dentro de un círculo trigonométrico en el cual ese círculo trigonométrico está ubicado en todo el centro del plano cartesiano, lo que quiere decir que abarca 4 cuadrantes el círculo trigonométrico. Y como pudimos ver en esta fórmula inicial, que fue la macrofórmula, en esta fórmula que tenemos aquí inicialmente, nos dimos cuenta que los valores de grados con los que trabaja esta macrofórmula llegan hasta 90. Es decir, que todos estos valores de ángulos están comprendidos o encerrados todos en el primer cuadrante. Entonces, si todos están ubicados en el primer cuadrante, ¿qué pasaría si me dan un ángulo que ya no esté en el primer cuadrante, sino que esté en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante? Pues es allí donde hacemos uso de estas fórmulas que tenemos acá abajo, que son, digamos, las fórmulas que me trasladan un ángulo al primer cuadrante. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a usar? Dependiendo del cuadrante en el que esté ubicado. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo que está ubicado en el segundo cuadrante, pues entonces uso esta fórmula, que es la que me traslada del segundo cuadrante al primer cuadrante. Si yo tengo un ángulo que está ubicado en el tercer cuadrante, entonces uso esta fórmula que está acá, que es la que me hace el traslado del tercer cuadrante al primer cuadrante. Y si yo tengo un ángulo que se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante, pues entonces uso esta fórmula que tenemos acá, que sería entonces la fórmula que me traslada un ángulo del cuarto cuadrante al primer cuadrante. Del segundo cuadrante al primero sería 180 menos el ángulo que yo quiero trasladar. Eso ya lo vamos a ver ahora. Si fuera del tercer cuadrante al primero, pues entonces sería el ángulo que quiero trasladar menos 180. Y si fuera del cuarto cuadrante al primero, sería 360 grados menos el ángulo que quiero trasladar. En este caso, lo único que tengo que identificar es en qué cuadrante está para poder trasladarlo. Ahora, ¿cómo yo sé en qué cuadrante están? Bueno, aquí abajo nos los dicen.
Resulta que esta, que es la fórmula del segundo al primero, se aplica para ángulos que están entre 91 grados y 180 grados. Es decir, ángulos que están encerrados entre el valor de 91 grados y 180 grados. Puede ser 92, 93, 95, 120, 170, siempre y cuando estén encerrados dentro de estos límites de 91 grados y 180. Si están encerrados o si están dentro de estos límites de 91 grados y 180, si está dentro de estos límites, se encuentra en el segundo cuadrante. Lo mismo en el caso del tercer cuadrante. Para el tercer cuadrante, ¿cómo nosotros sabemos que está ubicado en el tercer cuadrante? Bueno, porque está encerrado dentro de estos límites que son entre 181 grados y 270 grados. Es decir, que sea mayor que 181 grados y menor que 270 grados. Si tenemos un ángulo comprendido entre estos límites, entonces estamos trabajando en el tercer cuadrante. Luego, del mismo modo, podemos distinguir que un ángulo está en el cuarto cuadrante si está comprendido entre 271 grados y 360 grados. Todas estas fórmulas, como pueden ver, aquí hemos hablado de 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas, 6 con esta, que es la identidad fundamental de la trigonometría, y 7 con esta macrofórmula que tenemos acá. Son 7 más las 2 que se le mandó a investigar a usted, que son las fórmulas de perímetro del triángulo y la fórmula de área del triángulo. Serían entonces 9 fórmulas que se le suman a las 7 fórmulas principales y primordiales que se le dio en el primer objetivo de trigonometría. Entonces hasta ahora estaríamos viendo lo que serían por allí 16 fórmulas más o menos. Entonces, teniendo todas estas fórmulas ya a la mano, es necesario tenerlas y conocerlas para poder darle resultado a los siguientes ejercicios que vienen. Entonces tenemos esta macrofórmula de los seno y coseno de ángulos notables, tenemos la identidad fundamental de la trigonometría, tenemos el cambio de radianes a grados y de grados a radianes, y tenemos en este caso el traslado de ángulos al primer cuadrante. Con todo esto, creo que podemos hacerle frente a los ejercicios que nos vienen a continuación.